Amigos de YouTube, estoy dando una palabra con una óptica jurídica, porque yo soy abogado y quiero que ustedes tengan esa óptica jurídica. Les voy a hablar de la verdad de la palabra apóstol. Para comenzar la enseñanza, definiremos lo que significa la palabra apóstol en hebreo, es shaliach. Shaliach en plural es shelihim. Es un término hebreo que significa emisario o agente enviado legal. En Shaliach tenía la capacidad legal de realizar cualquier acto en lugar del emisario, como si fuera este mismo con plenos poderes. Tenía una capacidad legal y él operaba por otra persona. En esto podemos explicar la actualidad jurídicamente como un poder delegado, un mandato único, personal e intransferible. En el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio establece que facultad para hacer o obtenerse o para mandar algo, potestad, imperio, mando, jurisdicción, posibilidad, facultad que una persona da a otra para que obre en su nombre, por su cuenta, autoridad, gobierno, superioridad. Los rabinos consideraban como shaliach a Moisés, Elías, Eliseo, Ezequiel, enviados todos por Yahweh, quienes además mostraban su autoridad como representantes de Dios a través de los milagros que obraban en el nombre de Él. El término porta la idea de autorización divina a unos personajes que son comisionados por Dios y no por la comunidad. Entonces tenemos que la facultad la facultad de una persona, que una persona da a otra para que obre en su nombre. Eso se aplica ahorita en el derecho. Cuando tú le das un poder a una persona, está facultado esa persona, ¿verdad? Tú le estás dando la facultad que una persona da a otra para que ore en su nombre, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Yahshua que es Jesucristo. Vamos a seguir. En griego la palabra apóstol es apóstolos. Entonces tenemos una palabra en shaliach para los apóstoles, en hebreo, y en griego la palabra apóstol, apóstolos. Delegado, específicamente embajador en griego del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo, del Mesías, apóstol con poderes milagrosos. Apóstol enviado, enviar, mensajero, es un comisionado. Para poder entender la diferencia, voy a comenzar por el final en el libro de Apocalipsis 21, 12, 14. Tiene un muro grande y alto, el cual tiene 12 puertas. Estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Y sobre las puertas 12 ángeles. Y unos nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos 12 nombres de los 12 apóstoles. Ok. En la Nueva Jerusalén tenemos las 12 tribus de los hijos de Israel, 12 puertas. Estaban 3 en el norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y teníamos también, la ciudad tenía 12 cimientos. Cimientos es algo que está debajo de la tierra. Cimientos que son los 12 apóstoles del Cordero, de Yahshua HaMashiach, que es Jesucristo. La palabra fundamento o cimiento en hebreo proviene de la raíz yasat. En hebreo se llama yasat, el fundamento, que significa fundar, colocar el fundamento, fijar sólidamente. Un fundamento es la base o la infraestructura sobre el cual se erige un edificio. Erige un edificio que sirve para distribuir por igual sobre el suelo el peso de este, como la fuerza y solidez de un edificio depende en gran parte de la fortaleza de su cimiento, de su fundamento, y se tiene que ejercer con mucho cuidado
al colocarlo. Esas son las bases de un edificio. Ahí está el peso del edificio. Tiene que estar balanceada. Las bases tienen que soportar un equilibrio en el edificio, si no se va de lado y se cae. Aquí podemos ver con claridad que son 12 cimientos nada más, o sea, 12 sheliat. En hebreo son 12 sheliat. Comisionados por el Mesías como cimientos. Estas son las bases de la estructura espiritual en el pacto renovado. Ahora bien, en Isaías 28, 16 se nos habla de la piedra angular. Isaías 28, 16, por tanto Adonai Yahweh dice así: he aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será conturbado. Pondré la justicia por cordel y la rectitud por plomada. Tenemos entonces que la piedra angular se deriva de la primera piedra en la construcción de una base, de una cimentación de albañería. Importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. También se refiere en una edificación a la piedra. También se refiere en una edificación a la piedra usualmente de gran tamaño que se colocaba en una esquina para darle rigidez y sostener y unir dos grandes lienzos del muro. O sea que la piedra le da fuerza a estos fundamentos y todos eran iguales y tenía que ver con la piedra principal. En Mateo 21, 42, Yahshua le dice, Yahshua es Jesucristo: ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores? Esta se ha convertido en piedra angular. De parte del Señor se hizo esta y es maravillosa a nuestros ojos. ¿Quiénes fueron esos 12 y cómo fueron escogidos? ¿Quiénes fueron esos 12? Tenemos que empezar por hablar que fueron testigos presenciales del ministerio del Mesías. Testigos presenciales es una persona que está presente, que oye en ese momento lo que pasó y lo ve. Un testigo presencial en el diccionario jurídico, es el que depone sobre dichos o hechos oídos o vistos por el acaecido. Esto significa que es el que afirma o asevera sobre dichos y hechos oídos o vistos de lo sucedido, de lo que sucedió. Los 12 discípulos fueron testigos presenciales. Fueron testigos presenciales desde Juan el Bautista hasta que fue levantado el Mesías, y eso lo podemos probar en Hechos 1, 21, 26. Es necesario que los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que Yahshua el Mesías entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado arriba de entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escogiste para tomar el lugar de este ministerio apostólico, del cual se extravió Judas para irse en su propio lugar. Le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y esto sería el número 12. Al principio eran 12. Judas traicionó al Mesías y murió, y entonces faltaba uno. Pero tenía que ver, ese que faltaba tenía que estar desde el bautismo de Juan, es ser testigo presencial ahí, hasta que fue resucitado el Mesías, que fue levantado y fue levantado y en una nube lo recibió, y después no lo vieron más. El Mesías, después que resucitó, también tuvieron que estar ahí los testigos, los apóstoles. Se les aparece muchas veces y comió pan a los discípulos y por 40 días
antes de que fuera arriba levantado, arriba y fuera al cielo. Entonces todo esto tiene que haber fueron testigos presenciales. Vamos a ver cómo fueron escogidos por Yahshua, los 12 discípulos. Ya vimos cómo fue Matías, cuando falta Judas, se reúnen, y esos fueron los requisitos para ser un apóstol, un Sheliat, uno más, serían 12 Sheliat, que tuviéramos, que fuera testigo presencial. En Mateo 4, 18, 21, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Yahshua vio dos hermanos, uno Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. En el versículo 19, vengan, sígueme, le dijo Yahshua a Jesucristo, y los haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres es el ministerio de un apóstol. El fin es pescar hombres. Los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Más adelante vio, fíjate este detalle, al instante dejaron sus redes y lo siguieron. ¿Cómo tú vas a dejar las redes y a una persona que pase y te dice sígueme? Ya se las explicaré. Más adelante vio otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes, trabajando con su padre. Y Yahshua, Jesús, los llamó y dejaron enseguida la barca a su padre y lo siguieron. Dejaron las barcas, dejaron su trabajo, dejaron al papá. Y el papá tampoco le dice, mira, mijo, ¿a dónde va usted? Tengo que trabajar aquí, vengan a trabajar con las redes, tenemos pescado. No, eso no pasó. Eso fue inmediato, dejaron las redes, siguieron, porque fueron testigos presenciales, porque estuvieron en el río Jordán cuando estaba Juan el Bautista bautizando, diciéndole a la gente que se arrepintiera, y bautizaba a Juan. Pero lo más importante es que vieron al Mesías y reconocieron al Mesías, pero también vieron al Mesías en el río Jordán cuando vino de arriba el Espíritu Santo en forma de paloma y vino sobre él. Eso es lo más importante. Cuando Juan dice que en él serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y hubo esa manifestación sobrenatural que la voz de Dios se oyó diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, toda esa situación gloriosa, sobrenatural, y todo en orden a la vez. Y reconocieron al Mesías, el papá también estaba ahí. Y cuando lo vio no le dijo nada, ese es el Mesías, ese es el que estaba en el río Jordán. Y dejaron sus redes y le siguieron. Como eso que dejaron las redes y le siguen, ya les expliqué. Ellos eran una familia de obediente a la Torá. Y fueron testigos, iban a la sinagoga, sabían las escrituras. Fueron testigos presenciales de lo que sucedió en el río Jordán con Juan Bautista cuando el Mesías se bautizó. Mateo 9:9. Pasando de allí, vio a Jesús un hombre sentado en los tributos, llamado Mateo, y le sigue, sígueme, y levantándose le siguió. Ese también estuvo ahí, fue testigo presencial de lo que pasó en el río Jordán en ese momento. Lo siguió porque lo reconoció, fue testigo presencial de todo lo que antes. Juan 1:43. Al día siguiente, Yahshua, Jesús, decidió salir hacia Galilea y hallando a Felipe le dijo, ese fue otro, Mateo 10:1-2, llamando pues, le dijo sígueme, llamando pues a sus 12 discípulos, ya tenía les dio poder sobre espíritus inmundos para que los expulsaran, para que enseñaran, para que sanaran toda enfermedad y aflicción. Estos son los nombres de los 12 Sheliá, de los 12 Sheliá. No hay más Sheliá, no hay más fundación, cimientos de Sheliá como Sheliá. Eran 12. Está en el libro Apocalipsis. El primero de ellos era Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Labai, que es llamado Tadeo, Simón, el cananeo, Judas Iscariote, el que lo entregó. Y ya pasó, y vino Matías, ya saben cómo vino Matías.
¿Qué instrucciones le dio el Mesías? El Mesías los comisionó en Mateo 10, 5, 8. Estos son 12. A estos 12 envió Yahshua. Después de instruirlos, diciendo, no vayan por camino de gentiles, ni entren de ciudad de samaritanos, sino vayan a las ovejas de la casa de Israel que se han extraviado. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan para... Pero luego Pedro tuvo esa visión del lienzo y entendió que el ministerio fue extendido a los gentiles cuando viene un centurión, Cornelio, y ya sabemos cómo es la historia. Y fueron llenos del Espíritu Santo y fue tremendo eso ahí. Cuando vayan y proclamen cuando vayan, proclamen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpian leprosos, expulsen espíritus malignos, de gracia recibieron, de desgracia. Juan 4:2, tienen una prueba de que los discípulos bautizaban también. Aunque Yahshua mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces sanaban, echaban fuera demonios, limpiaban leprosos y bautizaban. Ya Yahshua le había dado un poder. Eso también está en lo jurídico. En el mundo jurídico hay algo que se llama poder, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho, que es la facultad que una persona le da a otra para que obre en su nombre. Y bueno, seguimos. En el diccionario de la palabra discípulo se refiere a un individuo que sigue una determinada doctrina, porque están hablando ya de discípulos. Con toda esta información podemos hacer la diferencia de lo que son 12 cimientos, fundamentos, Shelia en hebreo, con respecto a la palabra apóstol, que apóstol tiene otro significado en griego. Vamos a hablar de Pablo, el llamado de Pablo. Pablo se escogió como un instrumento. Se le escogió como un instrumento, no como un apóstol. El llamado de Pablo se le escogió como un instrumento con Ananías. Hechos 9:15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Instrumento en hebreo es kelí, algo preparado, cualquier aparato como implemento, utensilio, vaso o arma. La palabra en hebreo kelí, instrumento, es un vaso, un arma que tiene el Mesías con Pablo. El Hecho 26, 15, 16, entonces dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me he aparecido a ti precisamente para escogerte por ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto de mí, sino de aquellas que me apareceré a ti. Entonces le dice, precisamente, ¿verdad? Aquí está hablando, que Pablo mismo está hablando de esto. Y ponte sobre tus pies, que me ha aparecido a ti precisamente para escogerte como ministro y testigo. Pero testigo, ¿cuándo? Él vio al Mesías, pero de otra manera. No lo vio que entraba y salía, no lo vio en el bautismo de Juan, no lo vio cuando fue resucitado al tercer día entre los muertos, después se le apareció 40 días a los discípulos, no lo vio cuando fue levantado arriba y lo recibió una nube y fue ocultado. Después no se vio más, que aparecieron 2 varones con vestiduras blancas, los apóstoles. No estaba en ese momento con los 12. Pero el Mesías se le aparece con una luz tremenda blanca al mediodía, en la plena luz del día del mediodía. Y esa luz, ¿verdad? Esa luz que fue sobrenatural, y una voz que le dice lo siguiente, ¿no? Bueno, después le dice que él era el Mesías. Ahora vamos a ver esa palabra, me paré en esta, pero la palabra ministro en hebreo es sharat, atender como servicio. La palabra ministro, servicio, servil, en adoración, administrar, criado, ministro, es un ministro. Ministrar, ministro, servidor, servir, sirviente, es una palabra en hebreo, sharat. La palabra ministro en griego es huperetes.
subordinado, ayudante, sacristán, policía, alguacil, ayudante, ministro. Eso sí hay una igualdad, que el ministro en hebreo y ministro en sharat significa lo mismo. Servidor, ministro, ayudante, subordinado. Es un ayudante, es un arma, pero me impresiona esa parte que dice que es un arma. La palabra diácono también está en hebreo, hacer mandado, ayudante, mesero, maestro, es un maestro, alguien que enseña, maestro cristiano y pastor, ministro, servidor, siervo, sirviente. El mismo Pablo se define y describe como ministro. Él mismo se define y describe que él es un ministro en Efesios 2 y 3. Efesios 2, 19, 22. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el Mesías Yahshua mismo la piedra angular. En él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu. Esto es muy importante, lo que dijo Pablo, el instrumento escogido de Yahshua. Pablo, el ministro Pablo, que dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Él también está edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profeta. Él fue añadido. Yo quiero decirte que él fue añadido y él reconoce esa autoridad que tienen los 12 apóstoles y los profetas. Porque en la Torah, en el mundo hebreo se habla de la Torah, la ley y la Torah, la ley y los profetas. Se habla de la ley y los profetas. Y se habla en el nuevo pacto renovado, en el nuevo pacto se habla de apóstoles y profetas. Los profetas se oyen igualito, hay que oír a los profetas para que sean prosperados. Y los apóstoles están fundamentados en la Torah también, porque Yahshua no se salió de la ley. Vino a hacerla cumplir, vino a cumplir la ley, pero enseñar otras cosas más, ¿verdad? Por ejemplo, la ley estaba antes en pergamino, pero ahora en el Mesías está la ley escrita en los corazones y en las mentes. Las escribiré, dice la profecía. Ese pacto que tendrás otro corazón, quitaré ese corazón de piedra y te daré uno de carne y pondré mis leyes en la mente y en tu corazón, es el pacto renovado. Y serán llenos del Espíritu Santo en los postreros seremos llenos del Espíritu Santo. Todos los que creemos en Él, en Yahshua, en el nombre de Yahshua, porque Dios nos dio esa bendición a través del Mesías. Podemos ver este contrato de adhesión. Ok, estamos hablando de los apóstoles y profetas. Estamos fundamentados bajo esas 12 cimientos de Sheliah. Entonces, ¿qué pasa? Tú si tienes un llamamiento de apóstol, no te digo de apóstol, te digo de ministro, de instrumento escogido, tuviste un encuentro con el Mesías, y eso está muy bien. Pero lo que tú tienes que saber es que no puedes salirte de ese fundamento de los 12 Sheliah y profetas. Y los profetas, como dice aquí en la palabra. Podemos ver que el contrato de adhesión de Dios para ti, tú adquieres todo este conocimiento, adquieres y te adhieres. La palabra adherir viene de un contrato de adhesión de Dios para ti. Un contrato, ese tipo de contrato que te estoy diciendo de adhesión, es cuando tú no puedes decir nada y tú recibes esas condiciones y las aceptas. Por ejemplo, el recibo de luz, el recibo de agua. Tú, en los mismos bancos, tú te adhieres a eso. No tienes que decir nada, sino, ok, lo aceptas o no lo aceptas. Así es esto. Esto es el fundamento de adhesión. Fundamento, un pacto, un convenio, un contrato entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada
a cuyo cumplimiento puede ser forzado a cumplir. Un contrato de adhesión en el diccionario de ciencias jurídicas se caracteriza por el hecho de que es una de las partes que fija las cláusulas y condiciones iguales para todos del contrato, cuya celebración se propone sin que quienes quieran participar en él tengan otra alternativa que aceptarlo o rechazarlo en su totalidad. Es decir, adherirse y no a los términos del contrato preestablecido sin posibilidad de discutir su contenido. Efesios 3, 5, 7. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu de los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de esta misma herencia. Miembros de un mismo cuerpo, participantes igualmente de la promesa en Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías, mediante el Evangelio, el cual fui hecho ministro. Así dice Pablo, según el don de la gracia de Dios, que me fue dada conforme a la eficacia de su poder, aunque soy el más insignificante de todos los santos. Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas del Mesías. Quiero finalizar con este estudio con Filipenses 2, 6, 10, el cual siendo en forma de Dios, Yahshua, porque estamos trabajando en el nombre de Yahshua, hablamos en el nombre de Yahshua y trabajamos bajo ese nombre y tenemos el poder de Yahshua. Ahora quiero que sepas que el nombre de Yahshua, porque en la parte jurídica, cuando te dan un poder, es el nombre de tal persona, tú actúas en el nombre de una persona que está presa y te da un poder para que tú lo representes a él en los tribunales, por ejemplo. Entonces, Yahshua te da un poder para que tú lo representes y te da jurisdicción. En el nombre de Yahshua HaMashiach, que es Jesucristo, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua, el Mesías, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua es el Señor, para la gloria de Dios, para la gloria del Padre. Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es la piedra del ángulo. En el nombre de Yahshua echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los leprosos y sanarán. Todo se hace en el nombre de Yahshua. Así lo designó Adonai Yahweh Sebaot, su padre. Fíjense que dice el Señor, en griego es Kurios, supremacía, supremo, en autoridad, controlador, Señor, como el título de respeto, soberano ungido, amo y Mesías, es el Mesías. Bueno, amén, finalizamos este video.